Bienvenidos una vez más a Healthy, el podcast, un diagnóstico actual. En este episodio seguiremos hablando sobre cáncer y si no has escuchado el episodio anterior, te recomiendo vayas a escucharlo. Aquí hablaremos sobre una segunda característica de las células neoplásicas o cancerosas que permiten el desarrollo tumoral y que es la evasión de supresores de tumores. En el episodio anterior utilicé el ejemplo de la alberca de pelotas para empezar a explicar lo que es el cáncer y también para establecer un poquito cuáles serían las consecuencias de un desequilibrio entre las células normales que mueren y las células que las reemplazan. También mencioné un término en específico que es señalización proliferativa sostenida, la cual es una señal, una orden incesante que tiene la célula para producir más y más células. Esto era el origen de ese desequilibrio que platicamos en ese entonces. Pero aquí debo de hacer una pausa y confesar que he sido un poco exagerado con mi ejemplo. Y es que el ejemplo dista mucho de lo que ya saben ahora los expertos sobre cáncer y peca bastante de ser simple. Entonces, mi ejemplo no solamente pudiera cubrir lo que hemos platicado hasta este momento, sino solamente es útil para la capa más exterior de un contexto mucho más complejo e interesante. En los últimos años, esta visión reduccionista de la alberca de pelotas se ha abandonado y se ha empezado a considerar que los tumores no son simples tejidos con células anormales, sino estructuras complejas que reclutan y subvierten otros tipos de células diferentes para la agenda neoplásica como colaboradores activos. Por si no me conocen, soy Germán Gómez, maestro en diagnóstico y genética molecular por la Universidad de Nottingham en Reino Unido. El día de hoy vengo a hablarte de la biología molecular, una ciencia que aunque pareciera muy ajena a ti, en realidad no lo es. De hecho, está contada con miles y miles de historias que poco a poco se van haciendo más familiares. Y esta es una de ellas. Hasta ahora hemos entendido al cáncer bajo un contexto en el cual las células que mueren son rebasadas por el número de células que las reemplazan. Entonces entendemos al cáncer como una característica llamada proliferación desregulada, ¿no? Que lo que había platicado anteriormente era la señalización proliferativa sostenida. Pero aquí hace falta asignar algunos nombres. Cuando construí el ejemplo de la alberca de pelotas, mencioné que cada pelota tenía que pasar por un proceso de regulación, de autoevaluación para poder censar si era candidata a morir o en este caso ser reemplazada. En las células ocurre lo mismo y es a través de una fase, de una serie de fases o pasos muy controlados. Y estas fases están condicionadas por puntos de revisión denominados checkpoints. Durante los checkpoints se revisan cuestiones como el orden, la integridad y la fidelidad del crecimiento y proliferación celular. También se revisan la integridad del material genético de las células. Esto es esencial y la célula por sí sola no puede hacerlo. Y lo hace con ayuda de unas moléculas llamadas cinasas dependientes de ciclinas o CDKs. Las CDKs, a su vez, están reguladas por unas proteínas más pequeñas inhibitorias llamadas CKIs. Imagínate algo parecido como a que las CDKs fueran el foco verde y las CKIs como el foco rojo de un semáforo. Es así como se regula poco a poco las señales de tránsito intracelulares para que pueda haber un espacio para la proliferación o que definitivamente esté bloqueado el paso. La conjunción de estas dos señales, verde y roja, en cada célula de nuestro cuerpo construyen una especie de alternancia rítmica de señales, lo cual permite funcionar a la célula correctamente.
Imagínate algo parecido como a las luces de tráfico de una ciudad. Esto ocurre con cada célula, dentro de cada tejido, dentro de cada órgano. Pero también pasa en cada pelota, en cada región, en cada alberca de pelotas. Y a esto le llamamos homeostasis tisular. Pero en ocasiones, esta homeostasis tisular puede verse afectada por factores externos como lesiones o enfermedades que originan estrés celular y que orillan a la célula a tomar otro camino, a pausar todos sus procesos de crecimiento, de desarrollo y de funcionamiento para entrar en un estado llamado senescencia. El estado senescente, aunque está asociado a envejecimiento, a la edad, es reversible. Y esto es lo que utilizan las células neoplásicas o cancerosas cuando tienen oportunidad de hacerlo. Este estado senescente es reversible únicamente cuando las señales extracelulares lo permiten, pero también es la verdad a medias que se utiliza como fundamento para todos aquellos productos cosméticos que prometen revertir los efectos de la edad. En otras ocasiones, el estado senescente de la célula puede estar dictado por las características inherentes a la función de esa célula. Molecularmente hablando, las señales antiproliferativas de la célula están canalizadas por una proteína llamada PRB y sus dos familiares P107 y P130. Similar a como un policía regula el tránsito de una ciudad, PRB inhibe la proliferación celular modificando y recluyendo a factores de transcripción, una especie de viene moleculares que incitan la expresión de otros genes que darán lugar al siguiente checkpoint. Por ende, cualquier anomalía en la función de este policía de tránsito molecular afectará directamente la progresión a la siguiente etapa del ciclo celular. Afortunadamente, este policía molecular no actúa solo. Como digamos si tuviera su patrulla o la torreta de su patrulla, hay otra proteína llamada factor de crecimiento tumoral beta o TGF-beta, la cual ayuda o protege a PRB. Aunque aquí debemos considerar que TGF-beta es una proteína que está afuera de la célula y tiene un camino que recorrer para poder llegar al núcleo donde está PRB. Desde luego esto trae consecuencias completamente diferentes para PRB y obstáculos también diferentes. Porque, ¿qué pasaría si esta proteína en cuestión, TGF-beta, no pudiera ingresar a la célula porque a lo mejor la entrada está dificultada por alguna mutación o simplemente porque está alterada la función de las puertas, digamos, celulares? Esto afectaría directamente al ciclo celular, pero también con la función de PRB. Proveer ejemplos de estas proteínas en cada una de las células, por lo menos en este espacio, sería bastante difícil, por lo que entender por lo menos uno es bastante fácil y nos ayuda muchísimo para entender cómo es que las células regulan su crecimiento y su proliferación. Poco a poco vamos detallando más nuestro ejemplo de la alberca de pelotas, y en este episodio hemos visto que hay un freno de mano que utiliza la célula para frenar cualquier proliferación o crecimiento que no es adecuado. Sin embargo, cuando hay fallas en estos semáforos que provocan que sus luces se mantengan en verde y aparte que no haya un policía de tránsito regulando todo el tráfico de la ciudad, en este caso el tráfico vehicular molecular de señalización, es un poco más complicado para la célula. El tráfico se va acumulando, se va volviendo más caótico. Pero hay otro obstáculo que la célula debe superar para estar un paso más cerca de lo que será cáncer. Y esto es la evasión de la muerte celular programada, o dicho de otra manera, la apoptosis. Y hasta aquí el episodio de hoy. En el siguiente veremos que aunque la apoptosis ocurre para todas las células precancerosas desarrollan una estrategia para no solamente insistir en dividirse o proliferar, sino que se rehúsan
a morir. Y aparte, bloquean todas las vías posibles para evitar que esto ocurra. No te olvides de seguirnos para continuar aprendiendo más sobre este tema y otras historias desde el ámbito de la biología molecular. Mi nombre es Germán Gómez. Nos vemos. Healthing, un podcast donde escuchamos nuestro ADN. Por Diagnóstica Internacional.